Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde siempre encontraréis las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy tenemos un vídeo que, bueno, os va a dejar con la boca abierta. Agarraos bien a vuestros asientos porque la noticia que vamos a compartir hoy es de esas que remueven el suelo bajo nuestros pies y enciende las redes sociales. Si habéis leído bien el título. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y creedme, lo que tengo que contaros es sorprendente. Antes de que me lancéis tomates, os pido que os quedéis hasta el final del vídeo. Tenemos todos los detalles, las fuentes, el contexto, todo lo necesario para que podáis formar vuestra propia opinión. Y hablando de opiniones, nos encanta leerlas. Así que por favor, dejad vuestros comentarios abajo, queremos saber qué pensáis de todo esto. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, como siempre, os invito a que os suscribáis a nuestro canal. Si os gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si sois fans de las telenovelas, las series, las alfombras rojas y todo el drama que las rodea, este es vuestro lugar. No os perdáis ni un solo vídeo activando la campanita de notificaciones. Así estaréis al tanto de todo lo que publicamos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como sabéis, Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y rápidamente se convirtió en el chip favorito de millones de personas alrededor del mundo. Las redes sociales ardían con cada capítulo, con cada mirada, con cada sonrisa que compartían en pantalla. Todos queríamos que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y durante un tiempo pareció que así sería. Los rumores no paraban de crecer. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Las revistas del corazón estaban llenas de fotos robadas, de declaraciones ambiguas, de fuentes cercanas que aseguraban que entre ellos había algo más que una simple amistad. La ilusión estaba en el aire. Los fans celebrábamos cada pequeño detalle como si fuera la confirmación oficial de su relación. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja explotó. De repente los rumores cesaron. Las fotos juntos desaparecieron. Las declaraciones se volvieron más cautelosas, más distantes. Y finalmente llegó la confirmación: Can y Mehmet no estaban juntos. Habían sido solo compañeros de trabajo, buenos amigos, pero nada más. La decepción fue generalizada. Muchos fans se sintieron traicionados, engañados por la ilusión que ellos mismos habían creado. Ese sentimiento de desilusión caló hondo, dejando una cicatriz en el fandom que parecía imposible de borrar. La prensa, sedienta de noticias, no tardó en exprimir hasta la última gota de drama, alimentando teorías y especulaciones sobre las razones de la ruptura. ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente la magia que se veía en pantalla no era real? Después de aquello, cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en un trotamundos, protagonizando series en Italia, Hungría, incluso preparándose para nuevos proyectos en otros países. Mehmet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Ambos encontraron el amor en otras personas, formaron nuevas parejas, y parecían haber dejado atrás el pasado y la ilusión que habían despertado juntos. Can se reinventó a sí mismo, explorando diferentes facetas de su carrera y perfeccionando su italiano, mientras que Mehmet se centró en diversificar sus roles, demostrando su versatilidad actoral en proyectos que desafiaban sus límites. Ambos aparentemente habían superado el torbellino mediático y emocional que supuso su etapa juntos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque, señoras y señores, prepárense para lo que viene. Según fuentes extremadamente confiables, con las que hemos estado en contacto durante semanas, Can Yaman y Mehmet Özdemir estarían trabajando juntos de nuevo. Sí, habéis oído bien. La noticia ha corrido como la pólvora en los círculos más exclusivos de la industria del espectáculo turco. Al parecer, se trataría de un nuevo proyecto, una serie o una película, aún no está del todo claro, que los volvería a reunir en la pantalla.
La fuente, que prefiere permanecer en el anonimato por razones obvias, nos ha confirmado que las conversaciones han sido intensas y que ambas partes están muy interesadas en llevar a cabo este proyecto. Sé lo que estáis pensando, ¿es esto posible? Después de todo lo que ha pasado. Después de la decepción, las rupturas, los nuevos amores. Pues bien, las fuentes nos aseguran que sí. Que las negociaciones están muy avanzadas, que los contratos están casi firmados, y que pronto, muy pronto, podríamos tener la confirmación oficial. De hecho, se rumorea que los abogados de ambas partes están revisando minuciosamente los detalles del contrato para asegurarse de que se cumplen todas las cláusulas y que se protegen los intereses de cada uno. La expectación es palpable. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de todo esto? ¿Por qué Khan y Demet habrían decidido trabajar juntos de nuevo? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta el enorme éxito que tuvieron juntos en Nerkenzikus. La serie fue un fenómeno global, y catapultó sus carreras a niveles estratosféricos. Es lógico que, desde el punto de vista profesional, les interese repetir esa fórmula ganadora. Erkenzikus no solo conquistó Turquía, sino que arrasó en países de Latinoamérica, España, Italia y muchos otros lugares. La serie se tradujo a múltiples idiomas, y sus protagonistas se convirtieron en ídolos de masas. La marca Can Yaman y Demet Özdemir es sinónimo de éxito y de rating asegurado. En segundo lugar, hay que considerar el factor económico. Un proyecto que reúna a Can Yaman y Demet Özdemir es una apuesta segura para cualquier productora. La expectación que genera es enorme y la repercusión mediática está garantizada. Esto se traduce en mayores ingresos por publicidad, por derechos de emisión, por merchandising. En definitiva, una mina de oro. Las grandes productoras turcas son conscientes del potencial comercial de esta unión, y estarían dispuestas a invertir grandes sumas de dinero para asegurarse los derechos del proyecto. La competencia es feroz. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está la química que existe entre ellos. Aunque su relación personal no haya funcionado, es innegable que en pantalla tienen una conexión especial, una chispa que los hace únicos. Y eso es algo que el público valora mucho. Esa química, esa conexión, es lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Incluso aquellos que no son fans confesos de las telenovelas turcas reconocen la innegable química que existe entre Can y Demet. Es una energía que se transmite a través de la pantalla y que cautiva al espectador. Pero por supuesto también hay obstáculos que superar. En primer lugar, está el tema de sus respectivas parejas. Ambos están actualmente en relaciones sentimentales, y es evidente que esta noticia podría generar tensiones y celos. No es fácil ver a tu pareja trabajar con alguien con quien tuvo una conexión tan fuerte en el pasado. Los celos, las inseguridades y las dudas son sentimientos humanos que podrían surgir ante esta situación. La confianza y la comunicación serán clave para superar este escollo. En segundo lugar, está el tema de las expectativas. Los fans están muy ilusionados con esta posible reunión, y las expectativas son altísimas. Si el proyecto no está a la altura, la decepción podría ser aún mayor que la anterior. La presión es enorme. Los guionistas, los directores y todo el equipo de producción tendrán que estar a la altura de las circunstancias y crear un producto que satisfaga las expectativas del público. No será tarea fácil. Y en tercer lugar, está el tema de la imagen pública. Can y Demet son conscientes de que cualquier paso que den será analizado con lupa por los medios de comunicación y por sus fans. Tendrán que ser muy cuidadosos con sus declaraciones, con sus gestos, con todo lo que hagan. Cada palabra, cada mirada, cada sonrisa será interpretada y analizada al milímetro. La presión mediática será constante y agobiante. Pero a pesar de todos estos obstáculos, las fuentes nos aseguran que el proyecto sigue adelante. Que Can y Demet están dispuestos a dejar atrás el pasado, a superar las dificultades, y a trabajar juntos para ofrecerle al público lo que tanto anhela, verlos de nuevo juntos en la pantalla. Se dice que ambos han tenido conversaciones privadas para aclarar cualquier malentendido del pasado y para establecer una base sólida para su nueva colaboración profesional. La madurez y el profesionalismo parecen ser las claves para este nuevo capítulo en sus carreras. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto sería? Aquí es donde entramos en terreno especulativo. Por el momento, no hay información oficial al respecto.
Pero basándonos en las tendencias actuales del mercado y en los gustos del público, podemos aventurar algunas hipótesis. Podría tratarse de una comedia romántica similar a Erkenzicus, pero con una trama más madura, más compleja, que explore temas más profundos. Quizás una comedia romántica con toques de drama, que aborde temas como la reconciliación, el perdón y las segundas oportunidades. O tal vez una historia ambientada en un contexto más sofisticado, con personajes más complejos y dilemas morales. Podría ser una serie de drama con personajes más oscuros, más atormentados, que pongan a prueba sus habilidades como actores. Un drama psicológico que explore las profundidades de la mente humana, con personajes que luchan contra sus demonios internos y que se enfrentan a situaciones extremas. O quizás un thriller con giros inesperados y una trama llena de suspense. O incluso podría ser una película, un proyecto más ambicioso, más cinematográfico, que les permita explorar nuevos horizontes. Una película de época que recree un momento histórico importante de Turquía, o un drama social que denuncie las injusticias y las desigualdades. Las posibilidades son infinitas. Sea cual sea el proyecto, lo que está claro es que generará una enorme expectación. Los fans están ansiosos por verlos juntos de nuevo, por revivir la magia de Erkenzicus. Y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para manteneros informados de todas las novedades. Estaremos atentos a cualquier filtración, cualquier rumor, cualquier pista que nos permita acercarnos a la verdad. Y llegamos al final de este vídeo cargado de noticias explosivas. Hemos desvelado la información que hemos estado recopilando durante semanas, la posible reunión de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en un nuevo proyecto. Hemos analizado el contexto, los factores que podrían haber influido en esta decisión, y los obstáculos que aún quedan por superar. Hemos especulado sobre el tipo de proyecto que podría ser, y sobre la expectación que generará. Recordad, esta información aún no es oficial. Todavía hay que esperar a que las partes implicadas hagan un anuncio formal. Pero según nuestras fuentes, todo apunta a que pronto, muy pronto, tendremos la confirmación. Así que cruzad los dedos, mantened la esperanza y preparaos para lo que podría ser uno de los grandes acontecimientos del año en el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Os ilusiona la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Creéis que funcionará? ¿Qué tipo de proyecto os gustaría que protagonizaran? Dejad vuestros comentarios abajo, queremos saber qué pensáis. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante e informativo. Si es así, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita de notificaciones para no perderos ni un solo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y más drama del mundo del espectáculo turco. Hasta pronto. Y no olvidéis mantened la ilusión. Quién sabe, quizás pronto veamos a Can y Demet de nuevo juntos en la pantalla. Adiós.